El Espíritu Santo hablaba a mi vida de una forma que solamente puede hacerlo Él, diciéndome con mucho amor que a veces nosotros no tenemos lo que se requiere para que su propósito se cumpla porque nos hace falta fe. Podemos pensar que no es cierto, pero si evaluamos nuestra vida a profundidad, nos damos cuenta de que hay algunas cosas que nos cuesta creer. Y todo porque nos limitamos y no damos pasos de fe que son necesarios para ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. En el libro de Mateo capítulo 17, versículo 14, cuenta que un endemoniado se acercó a Jesús pidiendo misericordia, ya que sufría de ataques terribles. Pero me llama la atención que esa persona también le dice a Jesús que antes de acercarse a él había hablado con sus discípulos para que le ayudara y ellos no pudieron hacer nada. La respuesta de Jesús fue un descontento, no por la petición de la persona endemoniada, sino por la incredulidad de sus discípulos. Sus palabras textualmente fueron: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Gente corrupta y sin fe. La verdad es que son palabras muy fuertes de parte de Jesús a sus discípulos que le acompañaban a todo lugar donde él iba, pero que además eran personas que ya se habían dado cuenta por señales y milagros del poder de Dios por medio de Jesús. De hecho, ya Jesús en ocasiones había asignado tareas a sus discípulos que tenían que ver precisamente con el poder hacer estas señales milagrosas, que ellos podían hacerlo. Pero desafortunadamente las dudas visitaron a sus discípulos, así como las dudas a veces nos visitan a nosotros, a pesar de que decimos que somos hijos de Dios y que creemos en Dios. Evidentemente, desde mi posición jamás podré aventurarme a lanzar una crítica hacia los discípulos por su incredulidad, porque seguramente en algún momento también la duda ha saltado en mi corazón. Así que este mensaje no es precisamente para criticar a los discípulos, sino para que nosotros de alguna forma podamos identificarnos con ellos, porque créeme, a veces dudamos muchísimo. Si hay algo que desagrada el corazón de Dios es la incredulidad. La Biblia enseña de que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ahora se entiende un poco el cómo se sintió Jesús cuando sus discípulos no pudieron hacer lo que seguramente por medio de la fe podían hacer. De la misma manera, es la misma sensación que el Señor siente cuando nosotros dudamos y selectivamente elegimos creer solamente en aquello que nosotros creemos que se puede dar, pero a la vez entendemos que el poder de Dios es limitado y que hay otras cosas que no se darán. El final de esta historia tiene que ver con un Jesús expulsando al demonio y trayendo libertad al individuo, pero a la vez sus discípulos preguntándole en privado: Maestro, ¿nosotros por qué no pudimos hacer lo mismo que tú hiciste? Y la respuesta de Jesús fue categórica. Les dijo: porque ustedes no tienen la fe suficiente. Esto nos enseña de que hay niveles de fe. Hay gente que puede creer mucho menos de lo que tú crees, o definitivamente hay personas que pueden creer mucho más de lo que tú crees. Pero sea cual sea el caso, nuestra meta es cada día poder crecer mucho más en las enseñanzas, en leer la palabra, para poder hacer estas señales milagrosas, para que el reino de Dios se pueda manifestar a través de nosotros. Lo único que se requiere para poder creer es que conozcamos el corazón de Dios a profundidad, tener una conexión con el Espíritu Santo profunda, estable y continua. Así que el mensaje de hoy en términos generales tiene que ver con la necesidad de poder conocer a Dios, conocer su corazón, de poder escudriñar la palabra de Dios, de poder conectar en intimidad con el Espíritu Santo para que así podamos hacer todo lo que Jesús hizo. La palabra enseña que el mismo Jesús expresó diciendo: y mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán. Dios te bendiga grandemente.